Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, dice el Señor. Bienvenidos. 28 de noviembre de 2025, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 33. Hoy tenemos una buena noticia. La buena noticia es que el Señor nos prepara para que veamos con una comparación en los cambios de los árboles o precisamente la higuera cuando empieza a dar fruto. ¿Por qué nos dice el Señor así? Para que nosotros veamos que el Señor está cerca o está dentro de nosotros, pero que también su palabra será cumplido de una manera incomparable, que no podemos decir que esta no suceda, va a suceder. Solamente habrá que creer al Señor en su palabra. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjese en la higuera y en los demás árboles. Cuando vean que empieza a dar fruto, sabe que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepa que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrá dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a meditar un momento la palabra del Señor del día de hoy, que nos da la riqueza de ver las cosas. Pero el Señor nos prepara para que veamos el cambio del tiempo. Por ejemplo, hoy ya el tiempo empieza con frío. ¿Y qué decimos nosotros así, literalmente? Ya viene el fin de año, ya viene el tiempo del frío. Y tenemos más o menos unos 3-4 meses de frío, de calor. Pero más intensamente el frío, hasta a veces cae hielo a 1 grado, a 10 grados, por ahí. Sabemos que ese es el tiempo. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuando vean ustedes que la higuera empieza a dar fruto, es que porque ya el tiempo, ya el verano se está acercando. Lo mismo decimos nosotros. Cuando se oye tambores, luces en las ciudades, en las casas, decimos que ya vamos a celebrar la Navidad. O sea, hay un tiempo que lo vemos futuro, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Y lo mismo los preparó el Señor a sus discípulos. Pero ya hay algo muy importante que tenemos que ver. ¿Por qué lo hizo preparar en esa comparación? Es para que nosotros veamos que tenemos que tener un cambio en la vida, que tenemos que acercar más al Señor, porque sí vendrá el Señor. En la lectura del día de ayer decía que sí, el Señor vendrá con sus ángeles, sí vendrá, veamos, el Hijo del Hombre vendrá y con su majestad. Sí va a venir, pero ¿cuándo? No lo sabemos. Lo único que tenemos que hacer es preparemos nuestro corazón a Él. Si ustedes y yo no hemos tenido un cambio en nuestra vida, es el momento de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Porque si la palabra del Señor nos dice que el Señor vendrá, entonces tenemos que cambiarnos. Pero preguntarán algunos, pero ¿cuándo va a venir? Si muchos todos dicen que ya viene el fin del mundo y no ha venido. Sí, el fin no podemos calcular cuándo, por cuando los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, ¿cuándo vendrá?
¿cuándo vendrá de nuevo? Él dijo, eso no lo sé, solamente el Padre lo sabe. ¿Qué es lo que significa eso? Es que cuando ustedes y yo nos preocupamos hasta cuando ya está cerca el tiempo, nos preparemos. No, el Señor vendrá en un momento a otro. Lo único que tenemos que hacer es que tengamos un corazón sincero, que tenemos que estar sujeto a la palabra del Señor, porque dice aquí, podría dejar de existir el cielo y la tierra. Y si la Escritura nos dice, no podemos nosotros cambiar la forma como está establecido lo que Dios ha sido para nosotros. Pero resulta que, por ejemplo, donde dice, podría dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no podrá dejar de existir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es algo, no es físico, sino que es una promesa. Porque lo que vemos, los edificios, el lugar hermoso que estamos viendo, todo el panorama que podemos ver, eso podrá dejar de existir. Pero su palabra no podrán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos aferrar en las cosas materiales ni las cosas físicas, porque todo eso son temporales, son pasajeros. Mientras la palabra de Dios es permanente, es promesa, es fidelidad para cada uno de nosotros. Porque su enseñanza nos enfatiza la promesa que vendrá para nosotros. ¿Cómo lo vamos a saber? Mediante la fe. Porque creer en la palabra es la fe. Si nosotros no tenemos fe, no podemos asegurarnos que el Señor vendrá. O podríamos asustarnos. Porque tenemos un espíritu que no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y debido a eso, el Señor nos está preparando para que volvemos a Él. No solamente el espíritu, sino que cuerpo y alma. Para que un día gozaremos en su reino y en su trono donde Él está. Porque esa es la promesa del Señor. Por ejemplo, nos dice también en esta parte importante que nosotros debemos reconocer. En primer lugar, la palabra de Dios es una palabra que tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque nos hace vida si nosotros nos dejemos seducir por la palabra y dejemos que la palabra entre en nuestra mente y corazón para poder creer y poder actuar conforme los pensamientos de Dios o conforme la voluntad de Dios. Pero cuando la palabra no se hace vida en nosotros, entonces no nos interesa las cosas de Dios, sino más bien nos interesa lo que vemos, lo físico. Y eso es muy probable que muchos de nosotros estamos en eso. Porque hay una promesa. La promesa es también que nuestros padres nos enseñaron esa promesa del Señor. Pero cuando los padres nunca se involucraron en las cosas de Dios, entonces ustedes y yo no sabemos qué es lo que va a suceder. Estamos viviendo como cualquier persona, no tiene objetivo, no tiene pensamiento futuro, sino más bien vivir en el presente. Y eso es lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es que la palabra del Señor no pasará. ¿Por qué no pasará? Porque Él es la vida. Él es el que permanece para siempre. Él es el alfa y omega, principio y fin. Entonces nos hace a nosotros hijos de Él
Solamente si nos dejemos por la palabra y podamos cambiar hasta ahora la vida. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Es amar al Señor como primero en todas las cosas. Segundo, amar la imagen de Él, que es el prójimo, para poder alcanzar esta promesa. Entonces sí lo vamos a ver, va a haber vida en nosotros, que las palabras no pasarán y todos nosotros dejemos de existir en este mundo, porque no somos de este mundo. Y por eso creer es que el reino de Dios ya está entre nosotros o ya está cerca. ¿Por qué está cerca? Porque ustedes y yo aún no hemos tenido un cambio total. Cuando vamos a tener un cambio total, entonces sí, ya estamos listos a una plenitud de alcanzar la vida eterna. Es necesario no aferrarse en las cosas materiales, lo físico que vemos, si más bien aferremos en las palabras del Señor para que nuestra fe produzca, nace, según nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Por la palabra del Señor nace la fe. A través de la proclamación nace la fe para poder creer que hay un ser que nos dio la vida, hay un Dios que nos dio la existencia de nuestra vida. Así de que el Señor los bendiga, sigamos adelante en la reflexión del Evangelio.